Muchas gracias a todas. Muchas gracias, doña Cinia, presidenta de la Junta Directiva de la filial Alajuela de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, quien en la tarde de hoy está compartiendo con todas las asociadas de las 7 filiales provinciales la conversación, porque es una conversación y una puesta en común de todas las que tienen referencia, conocimiento y hasta la experiencia de lamentablemente haber tenido un sinsabor y más que un sinsabor por el tema de ser víctima de acoso político, de violencia política. Puede tener muchos nombres, pero el efecto es el mismo y no puede seguir siendo así. Así que decía al inicio que estos espacios son precisamente para hablarlo y no solamente quedarnos en la palabra, sino ver cómo podemos llevar a cabo estas intenciones y estas decisiones como mujeres a la acción verdadera. Y hemos recibido, quiero significarles que al momento en que ustedes nos hacen saber de su interés en participar en estas actividades, nos hacen saber sus inquietudes por adelantado y así Carolina lo ha venido contemplando e incorporando dentro del desarrollo de su temática, así que esperamos poderles estar brindando respuesta y bueno, allí tienen también el canal del chat, por favor síganse en toda la libertad de hacer sus comentarios, lo vamos a estar compartiendo con Carolina Delgado, quien nos acompaña hoy en esta hora y media de transmisión para hablar sobre el tema de vivir sin violencia, nuestro derecho. Esto, dicho de una forma más directa, no más basta de violencia hacia las mujeres políticas por su condición de género. Entonces, ya doña Cinia presentó a doña Carolina, arquitecta de profesión, pero antes que eso, mujer de convicción, mujer que decidió entrar a la escena política y allí se ha mantenido, librando las luchas y por supuesto hoy comparte también su experiencia con quienes son iguales a ella. Así que Carolina, les estaré compartiendo el currículum de ella a través del chat para no generar más retraso en el inicio y la experiencia habla por lo que vamos a estar compartiendo esta tarde. Carolina, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la filial Alajuela y la sesión es tuya. Por acá te estaremos apoyando con las intervenciones en chat y haciendo algunos llamados cuando estemos en esos temas candentes. Si salga alguna inquietud de nuestras participantes, pues allí te las estaremos compartiendo para que le des respuesta inmediata. Bueno, muchas buenas tardes a todas. Muchas gracias a Yosmar, a Cinia por la invitación de poder compartir con ustedes. Realmente para mí es un tema no solamente que me apasiona, sino que finalmente va uno aprendiendo y construyendo conforme va pasando la vida en política y entendiendo y sensibilizándose con el tema de la violencia política, que al igual que cualquier tipo de violencia y de acoso contra la mujer, es algo que hemos ido aprendiendo y que hemos ido, conforme pasa el tiempo, entendiéndolo y aceptándolo. Yo voy a compartir la presentación que hice para hoy, ¿verdad? Para que podamos ir viendo y un poquito explicando la visión que he venido construyendo a lo largo de mi vida política y del quehacer que he tenido, no solamente desde el punto de vista político, sino en algún momento, como decía Yosmar, yo soy arquitecta, pero antes de eso estuve en ingeniería civil y de ahí ya empiezan los resquejos a señalarlo a uno en cuanto a las capacidades que uno puede tener como mujer. El primer principio que todas tenemos que tener claro es que todas, absolutamente todas las mujeres somos violentadas. Muchas hemos querido pretender y decir que eso a mí nunca me va a suceder, pero tal vez la parte que no hemos logrado entender y lo he explicado por muchísimo tiempo con alguna gente es que
A muchas desde pequeñitas nos enseñaron que podíamos con todo, que podíamos estar en todas las luchas y que teníamos que simplemente echar para adelante en los procesos, ¿verdad? Y nos hemos entendido que no hemos sido discriminadas, pero cuando ya empieza a caminar y empezamos a participar en otros escenarios o queremos crecer más allá de lo que usualmente hemos estado, entonces empezamos a ser de una u otra manera violentadas. El gran asunto es que no hemos entendido qué es la violencia y cuáles son esos actos de violencia que vienen a afectar nuestros derechos y nuestra participación, no solamente a nivel de política, sino a nivel laboral y en otros medios. Inclusive el mismo tema de en el hogar, ¿verdad? Con el trabajo del hogar no compartido. Y, y cuando te dicen, no, yo te voy a ayudar a hacer esto, te voy a ayudar a hacer lo otro, ¿verdad? No es ayuda, o sea, simplemente el trabajo del hogar debería ser un trabajo de ambos o de todos los miembros de la familia, porque la violencia no es un tema de hombres hacia mujeres, es diverso, ¿verdad? En muchos casos nos hemos sentido violentadas, nos hemos sentido acosadas por otras mujeres, ¿verdad? Y eso nos cuesta entenderlo muchísimo más, pero a veces nos duele más o lo vemos más cercano cuando nosotros somos acosadas por las mismas mujeres. Y en muchos casos, para mí, es cuando algunas vuelven a ver para otro lado, viendo lo que está sucediendo, eso es ser cómplices de los actos que están o haciendo otros hombres o haciendo mujeres. Entonces, cuando hablamos nosotros de acoso, ¿verdad? Estamos hablando de cuando nos ejercen presión para tomar decisiones, cuando nos persiguen, cuando nos hostigan o nos amenazan. Y hay amenazas solapadas, ¿verdad? Hace unos días me dice un muchacho que está metido en un proceso y me dice, mira, yo soy un hombre vengativo. Ajá. Y eso a mí, ¿qué me importa, verdad? Finalmente me dice, bueno, y usted está a 2 rayitas de caerme mal. Es decir, era una amenaza abiertamente para decirme o hacen lo que yo quiero o yo me voy a vengar porque usted hoy no está tomando mi criterio y no está haciendo las cosas. Entonces, por eso es que vivimos de manera permanente y mucho tiene que ver con la reacción que nosotros tenemos ante ese tipo de cosas. Y lo que no nos debe dar absolutamente ningún miedo es decirlo. Si nos está acosando, si me está violentando, usted me está presionando, usted me está amenazando. Uno tiene que empezar a enfrentarlo porque la primera persona que tiene que entender que está viviendo el acoso y la violencia, no solamente en política, somos nosotras. El cambio finalmente empieza por nosotras. Y aunque nosotros no lo hemos querido entender, no solamente en el ámbito como mujer, en la parte privada, nosotros o en la parte laboral, tenemos otro tipo de violencia, la agresión física, la agresión psicológica, la agresión sexual. Eso se ha dado y se da de manera permanente. Conozco compañeras con acosos sexuales, con eso, pero no hemos logrado realmente que entendamos qué es lo que está sucediendo. Entonces, en la primera ley que se construyó en Latinoamérica sobre violencia política se dio en Perú, finalmente porque llegó al punto más extremo de violencia y fue con la muerte de una regidora en un municipio donde vivía una serie de acosos, una serie de violencias, y finalmente terminan asesinando a la regidora. Es decir, no podemos nosotros pensar que porque aquí no haya sucedido, no puede llegar a suceder. Y conozco el caso de ex vicealcaldesas, ¿verdad? Que han vivido procesos muy fuertes. Es más, conozco un caso particular donde ella tuvo que pedir medidas de protección porque la llamaban amenazando ante la decisión de ella de no acompañar en algunos temas algunas decisiones del alcalde. Entonces, no vemos, esto es algo de una realidad, entre más mujeres participemos en política, más mujeres estemos en puestos de toma de decisión,
mayor va a ser el acoso y la violencia política. Aquí es donde empezamos a decir, pues, cuáles son las bases finalmente. Hoy el tema de la violencia, la desigualdad y la discriminación tienen un peso mayor que lo que debería ser el equilibrio, ¿verdad? Que lo que debería tener el peso más fuerte, que es el reconocimiento de nuestros derechos humanos, todos completos, ¿verdad? Y tener una vida plena, no solamente en el rol que culturalmente y socialmente pues, nos han establecido históricamente como mujeres, ¿verdad? Es decir, ese machismo y ese desconocimiento que hay todavía en nuestra sociedad y que todavía cuesta, porque por ejemplo, el otro día estuve dando con la RECOM una charla en Cartago y hubo mucha reacción con compañeras que estuvieron en la misma charla, ¿verdad? Porque llegaron en un consejo municipal a explicar lo que habíamos conversado, ¿verdad? Y entonces finalmente terminan señalándonos cuando se hace todo ese tipo de explicación, ¿verdad? Que somos mujeres demasiado o, o nos vuelven a violentar diciéndonos feminazis o diciéndonos otro tipo de cosas y otro tipo de expresiones, que no somos. Somos simplemente mujeres, entendemos cuáles son nuestros derechos y que nosotros mismas tenemos que buscar que esos derechos se cumplan. Entonces, hoy por hoy, la violencia, la discriminación, la desigualdad sigue ganando a, a esa vida plena que deberíamos nosotros tener de manera, sin dudarlo, diría yo, desde esa perspectiva. Entonces sí es importante que, como les decía yo al puro principio, todas, absolutamente todas, ¿verdad? Vivimos de manera constante y permanente actos de acoso y actos de violencia. Ahora, como les decía, todo empieza por nosotras. Absolutamente. Si nosotros entendemos qué es el acoso, qué es la violencia, y de manera paralela entendemos cuáles son nuestros derechos, en ese momento yo voy a empezar a generar cambios, ¿verdad? Y en ese momento yo voy a empezar a generar todo el proceso de empoderamiento, de conocimiento, y yo, como les digo, en todos los procesos, vamos a ver, la violencia política y el acoso empieza por entender quiénes somos nosotras, quiénes somos. Vamos a ver, este proceso que tiene años de desarrollarse, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, no pretende venir a decirnos que somos iguales, porque bueno, entre mujeres no somos iguales, es más, entre los hermanos no somos iguales. Lo que pretende decir que somos seres diferentes, somos personas diferentes, pero que debemos ser tratados de la misma manera y tener las mismas oportunidades, algo que hoy nosotros no tenemos. Entonces, no es que yo pida que me traten igual que tratan el compañero y que me, ¿verdad? O sea, y que digan en algún momento, y tal vez algunas compañeras sabrán, cuando empezamos a hacer política hace años, uno tenía que irse a meter a un bar porque ahí era donde estaban haciendo política y donde negociaban las cosas, ¿cierto? O sea, teníamos que ir a buscar el rol que tenían ellos para poder insertarnos y poder tomar decisiones y podernos meter en eso. Eso no es cierto, la política hay que construirla de otra manera. Y en ese sentido, tenemos que empezar a marcar que somos personas diferentes, que hacemos la política diferente y que tenemos de manera paralela tener las mismas oportunidades de participación y las mismas oportunidades de desarrollo. Y de esa manera que nos traten igual a todos los niveles, como militantes de partidos políticos, como candidatas de partidos políticos, como mujeres que estamos ejerciendo un puesto de elección popular y en algunos otros casos juntas directivas, todo lo que tenga que ver con toma de decisiones. Entonces, creo que ese es el principio básico para entendernos a nosotras. Nosotras, todas, eh, todas, como les digo, empieza por nosotras, porque nosotros nos entendamos y sepamos que estamos de la mano, que tenemos los mismos derechos,
y entendamos cuáles son nuestros derechos. Entonces, yo siempre le pregunto a todo el mundo, bueno, la primera pregunta que yo tengo que hacerme es ¿quién soy? Yo soy una mujer abuela, hoy soy abuela, me gusta la política, he ejercido la política, soy arquitecta, soy una mujer, o sea, ¿cuáles son mis condiciones? ¿Quién soy? Pero no es solamente quién soy, ¿verdad? Sino qué quiero llegar a ser. En el momento que yo diga qué quiero llegar yo a ser, en ese momento empiezo a buscar mi espacio y empiezo a cambiar y empiezo a ver mi entorno y empiezo a valorar lo que yo estoy viviendo. Si yo lo que quiero es llegar a una municipalidad, pues voy a trabajar por llegar a la municipalidad. Y en medio de eso voy a tener todos los obstáculos o no, como yo quiera construir ese camino hacia donde yo quiero llegar. Pero para eso necesito honestamente determinar quién es esa persona, esta persona, y para ahí encaminarnos hacia adelante. Entonces, todo se basa en conocer nuestros derechos, en saber que no solamente están respaldados a nivel nacional, sino a nivel internacional, que bajo ese escenario de participación y de vivencia permanente, yo debería tener una claridad a lo que yo tengo derechos y hacia dónde yo quiero caminar. Entonces, nuestros derechos se basan en la igualdad y en la no discriminación, es decir, como les decía al principio, a ser tratadas iguales y a tener las mismas oportunidades que tienen las demás personas. En el caso de mujeres, es además interesante porque hay, ¿cómo lo podría decir? No es lo mismo participar en Talamanca, como en Grecia, como en Cartago, como en Curitiba. Entonces, todos esos esfuerzos varían mucho, ¿verdad? Y la cultura es muy diferente todavía. Pero todo lo único que es constante y permanente es que nuestros derechos deberían garantizarnos poder tener una participación sana. Y como tales, ¿verdad? No podemos renunciar a ellos, no, debemos exigirlos, no podemos tener uno sí y otro no. Y en la medida que yo entienda que yo tenga derecho a la salud, que tenga derecho a estar segura, que tenga derecho a un empleo digno, que tenga todo, todo ese marco de referencia que me permite a mí participar, porque aquí no solamente hablamos de derechos políticos y de participación política. No, si es que piensa que lo va a sacar. No lo voy a sacar. Ya me salí de aquí. Hágase algo de almuerzos, es chiquito, no comido. Priscila, acabo de meter ese ropiambre de Ali, se lo doblé. Tenemos Y una... acabo de meter la ropa cookies y acabo de tender el ropiambre que me dejó Jorge, de cobijas y todo. Es demasiado, es demasiado. Ya Gabri, ya, Tenemos... sí, pero ya Gabri le hizo huevito a Calé. Ajá, listo. A ver. Bueno, podemos seguir. Sí, No, no. aprovecho este paréntesis, Carolina, para comentarles a quienes se van conectando que esta presentación hermosa que nos estás compartiendo, se las estamos haciendo llegar a sus correos electrónicos una vez finalice la sesión y hacerles una petición de que para poder mantener el hilo conductor, estemos pendientes de mantener nuestros micrófonos en silencio. Yo voy a estar por aquí de asomada, pendiente de eso, pero si me ayudan, les agradecemos. Adelante, Carolina. No, más bien yo quiero tomar este impasse. Vea qué interesante. Nosotros como mujeres tenemos N cantidad de funciones. Estamos aquí, pero tenemos que estar pendientes de nuestra casa, tenemos que estar pendientes de los temas políticos, de los temas municipales. Nosotros somos, dirían algunos, multitareas, ¿verdad? Y a veces porque creen que podemos hacer tantas cosas, tenemos que hacerlo todo, y eso no es cierto. Tenemos que tener nuestros espacios personales, nuestros espacios de descanso, de pensar, de planificar, y eso para nosotros es lo normal. Hace mucho tiempo, hace años, con
bueno, con mi ex marido, me acuerdo que un día me llama y me dice, está en una capacitación sobre género, y me dice, Caro, tenés que venir. Tenés que saber que esto es extraordinario. Yo, ¿qué será? Me voy. Y estaban hablando sobre equidad e igualdad y una serie de cosas y todos los temas de discriminación. Y entonces cuando termina la charla me dice, ¿viste qué increíble? Y le digo yo, ¿increíble qué? Y eso es el diario de vivir de nosotras. Es decir, finalmente, creo que todos estos procesos de capacitación y de formación nos permiten a nosotros entender cuál ha sido la vida que hemos tenido. Y empezamos entonces a echar para atrás para saber en dónde se ha roto y no hemos tenido esa vivencia de esa vida plena que hablábamos al puro principio, en función de que se ha roto o se han afectado nuestros derechos. Y eso lo vamos a ir entendiendo en el momento que, como les decía, primero que entendamos quiénes somos, cuáles son nuestras condiciones, ¿verdad? Nuestro entorno, cuando entendamos en dónde estamos nosotras paradas y en qué juego participamos, si es dentro de un partido político, si es dentro de una municipalidad, porque desgraciadamente a nosotras nos cuestionan muchísimo más, ¿verdad? Muchísimo más. Y entonces, como nos cuestionan muchísimo más, debemos prepararnos muchísimo más, ¿verdad? Para que no nos den, para que no nos engañen, por un lado, ¿verdad? Y para que nosotros podamos tener los argumentos para una participación más clara y para que nosotros podamos argumentar que lo que está sucediendo no es lo correcto. Entonces, de la mano de los derechos, como les decía, y de que no podemos, aunque queramos, que no queremos pensar en algún tema en particular, ¿verdad? Nosotros, nosotras, no podemos renunciar a ninguno de nuestros derechos y debemos de igual manera, no solamente para nosotras, sino para mi compañera a la par, para otras, para nuestras hijas, para nuestras nietas, para mi amiga, para todas en igualdad de condiciones podamos disfrutar eso. Aquí la gran pregunta, y muchas le hicieron dentro de los comentarios de inscripción a este foro, y es si la violencia política es un delito. Bueno, realmente hoy por hoy la violencia política y por género no es un delito. Hoy no está tipificado en Costa Rica la violencia política como un delito en sí. Y eso es uno de los grandes problemas que nosotras tenemos, no solamente a nivel de partidos políticos, sino en el momento en que querramos ejercer un cargo de elección popular. Y en medio de todo ese proceso de que somos candidatas y de todo, entonces, al no estar tipificado la violencia política, nosotras hemos tenido, y muchas compañeras han tenido que recurrir a otras leyes que no tienen esa especificidad, es que no es tan específica en lo que podríamos nosotros pensar que es violencia política. Entonces, existen algunos mecanismos que se han venido usando, que no son los idóneos, pero que pueden de alguna manera mermar la violencia política que han venido sufriendo las mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Verdad? ¿Y qué podemos hacer? Porque yo creo que lo único que no queremos es quedarnos esperando que del cielo caiga la solución, porque no va a caer y no se va a poder solucionar de manera fácil, así nomás. Ya se llevan muchos años discutiendo, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser las diferentes opciones y las posibilidades para poder mermar la violencia política? Como yo les decía por un principio, lo primero que tenemos que hacer es sensibilizarnos nosotras, es saber dónde estamos y si realmente estamos siendo sujetas de violencia política
Yo ayer comentaba con una amiga, bueno, regidora, y bueno, no la he visto conectarse, pero dijo que se iba a conectar hoy, Patricia Guillén. Me acuerdo que hace más de 20 años ella me habló sobre equidad y paridad de género, y en aquel entonces yo le decía, sí, Patricia, es que yo estoy metida en un proceso y no, que no ocupo ayuda para salir adelante, ¿verdad? Y entonces eso hizo que yo creyera que todas nosotras estamos en la misma condición. Y ese es el error que muchas veces nosotros cometemos a la hora de hablar sobre equidad, sobre paridad, sobre igualdad y sobre violencia política. Pensamos que la situación de nosotras es la misma y que estamos todas a un mismo nivel y que ninguna, si yo no lo sufro, no tiene por qué sufrirlo. Y, y la verdad es que, como decía una experta, hay que ponerse los anteojos de género, ¿verdad? No solamente porque vamos a ver, el tema de sensibilizarnos no es un tema solamente para Carolina, o solamente para Cinia, o solamente para doña Cecilia, doña Gerardina, o Evelyn, o las que estamos aquí. Es que el tema de sensibilizarnos es entender todo el entorno y toda la realidad que nosotros podamos tener sobre este tema y entender cuál es la situación real. ¿Cuál es la situación real hoy? Uno, que la violencia la vivimos todas. Ese es el primer principio. Dos, que no está tipificado en nuestra legislación. Que tenemos varios proyectos hoy que en la Asamblea Legislativa, pero llevan años de estar ahí, ¿verdad? Por un lado, y tres, que hay que buscar mecanismos para que nosotros entendamos cuáles son los procesos que deberíamos nosotros realizar. Entonces, cuando ya entendamos el contexto, entonces sí nos podemos unir para trabajar en función de la violencia política. Y cuando uno habla ya de empoderar, ¿verdad? Porque me ha pasado en muchas circunstancias y me hace mucha gracia cuando todo el mundo dice, bueno, es que yo vivo violencia política. Claro, yo lo tengo claro, todas la vivimos, pero no podemos pensar que yo solo la vivo, ¿verdad? Hay muchas mujeres creemos que somos atacadas en lo individual, pero cuando vemos a otras siendo atacadas, volvemos a ver para otro lado, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a tener los problemas. A nivel de consejos municipales, en muchos casos, o de las mismas vicealcaldesas, las mismas compañeras regidoras han sido de alguna manera cómplices de lo que le pasa a la alcaldía, a la vicealcaldesa, o en algunos casos, compañeras regidoras o síndicas que están siendo violentadas bajo la vista gorda de muchas nosotras y que hemos permitido que eso de manera permanente se dé. Mientras no me lo hagan a mí no me importa realmente si se lo hacen a alguien más. Y ese es gran parte de los problemas que nosotros tenemos. Es decir, no nos gusta que nos digan que somos mujeres, ¿verdad? De la manera en que nos llaman, difíciles, ¿verdad? Porque a todas nos dicen, uy, qué mujer más difícil es usted. Uy, qué complicado sentarse a conversar con vos. Bueno, en eso, en el mejor de los casos, porque en la mayoría simplemente lo invisibilizan a uno, ¿verdad? Ni siquiera te preguntan cuál es tu posición y asumen que nosotros tengamos como mujeres seguir la posición de la mayoría y entonces de alguna manera no tenemos ni siquiera la posibilidad de hablar y dar nuestra posición. Yo conozco el caso de un reglamento de fracciones de un partido político donde la vicealcaldesa ni siquiera es parte, bueno, sí es parte de la fracción municipal, digamos, del partido, con voz, pero sin voto. Bueno, no tiene sentido, ¿verdad? Que finalmente, ¿para qué nos van a sentar ahí siendo además en algún momento una vicealcaldesa, siendo alcaldesa en sustitución o teniendo posibilidades de tomar decisiones y además son de alguna manera coadministradoras de la municipalidad, que no puedan llegar a tener esa posición de poder tomar decisiones, aún en las decisiones que pueda tomar la fracción dentro del partido? Entonces,
Cuando hablamos de sensibilizar, no hablamos solamente de poder decir, bueno, ¿cuáles son los conceptos de violencia política? Es que hay que entender el entorno completo y ver no solamente lo que yo vivo, sino lo que viven mis compañeros, porque en muchos casos, y para comentarles, hace como año y medio, más o menos, estuve compartiendo con un grupo de vicealcaldesas como 2 años, porque fue antes de que cambiara digamos, dieran elecciones, y me decía una vicealcaldesa que ella no tenía problemas de violencia, que su alcalde era muy cordial con ella, le facilitaba los recursos, le daba las oportunidades de desarrollo, que le dejaba el trabajo de lo que a ella le gustaba, bueno, que realmente era un encanto. Y entonces yo le dije, qué interesante. Y conforme fuimos hablando sobre la conversación, me dice, bueno, pero es que a mí me llegan otras compañeras de la municipalidad y empleadas y me hablan mal del alcalde porque el alcalde hace esto y esto y esto. Y entonces yo le dije, es que a vos no te dice nada porque no le conviene, porque sabe que finalmente si te lo hace a vos, primero pierde trabajo, segundo, sabe que no te vas a dejar. Y entonces, en muchos casos, muchas entendemos o muchos entienden que hacerlo implica entender a quién le puede hacer y a quién no le puede hacer y cómo lo hace. Entonces, por eso cuando hablamos de sensibilizarnos, vuelvo a insistir, no solamente tengo que ver mi caso personal, sino todo el entorno. El comportamiento a veces, usted puede tener un caballero o una mujer respetuosa, porque insisto, esto no solamente se da a través de hombres, sino a través de las mismas mujeres. Ver su comportamiento en general. Y entonces, por eso es que estamos hoy aquí. Finalmente, el tema del empoderamiento es esencial. Empoderar es tener los instrumentos para avanzar. Y avanzar significa poderse defender, poder argumentar. ¿Por qué instituciones como la RECOM se ha dedicado a dar este tipo de charlas y a juntar la experiencia de compañeras para poder tener un criterio? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que las mujeres que lleguen a la municipalidad hoy puedan empoderarse, puedan estar ahí con una claridad de lo que están viviendo. Y ese empoderamiento tiene que ver con un elemento, con otro elemento importante, y es que juntas somos más fuertes. Nosotras como mujeres, si entendemos en lo individual y en lo colectivo, que es el trabajo que tenemos que hacer, ese empoderamiento se multiplica, ¿verdad? Porque la experiencia política que nosotros vivimos o que deberían vivir las compañeras debería irse simplificando, por decirlo de una manera. Nosotros deberíamos ir garantizando que las que vienen hacia adelante tengan mejor posibilidades de participación. Y para eso es el empoderamiento y para eso es la lucha que muchas damos, ya sea al interno de los partidos o en cada uno de los mismos consejos municipales o en otros espacios políticos, ¿verdad? Entonces, primero, saber, entender y finalmente tener los instrumentos que hoy facilita la misma RECOM y que facilita otras instituciones en términos generales. Carolina, ¿sí? es importante esto que nos estás haciendo ver, herramientas, leyes, estar consciente, pero yo te preguntaría, porque creo que en este mes, esta es la cuarta, en estos 2 últimos meses, esta es como la cuarta o la quinta actividad que hacemos en el mismo tema y todavía seguimos recibiendo denuncias, experiencias de mujeres políticas que están siendo violentadas, agredidas en sus propios espacios para el cual fueron electas, dentro y fuera también. ¿Qué nos termina haciendo falta para decidir y decir
defendernos, porque, y también hablo en mi nombre, porque también entro en situaciones en donde me siento violentada por mujeres políticas. ¿Qué nos falta para terminar de decidir, de decir, me defiendo? Y sí, mientras estemos juntas somos más fuertes, pero siguen habiendo muchos casos en donde, aún estando juntas, la defensa pareciera que no sale a la superficie, no termina de asentarse en cuanto a la acción y en cuanto a ir viendo, sentando los precedentes para que no siga ocurriendo. Yo creo que el primer paso, que era lo que les decía al puro principio, vamos a ver, si yo sé cuáles son mis derechos, ¿verdad? Que eso es algo que aunque nosotros creemos entender y muchas veces nos hemos hecho de piel así como de gruesa, donde permitimos que de alguna u otra manera se hagan muchas cosas, y entonces dejamos pasar y dejamos pasar y dejamos pasar. Y tal vez les voy a contar una experiencia que me pasó con una amiga mayor que yo. Ella la invitan el marido está en un partido político, le dicen al marido, hay que mandar una mujer, ahí hay unas capacitaciones, y entonces él la manda. Y era de género. Y ella ese día entendió, a pesar de que era una mujer profesional y todo, que ella tenía la capacidad de tomar sus decisiones. Cuando nosotras entendamos que mi decisión es vivir bien, vivir plenamente, eso significa que a donde yo me sienta mal, que a donde algo que suceda me hace sentirme mal, algo no está sucediendo bien, algo no está pasando. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es convencerme, uno, que estoy siendo violentada. Si yo no estoy entendiendo que estoy siendo violentada, es imposible que yo me pueda defender. Esa es la primera parte. Y entonces saber qué es en el escenario actual, en la legalidad actual, que yo puedo actuar. Y entonces ahí empezamos a defendernos. Por ejemplo, tenemos una compañera síndica de Cartago que no la dejaban hablar. Bueno, tuvo que meter un recurso, ¿verdad? Para que pudiera ella cumplir sus funciones para las cuales fue electa. Es exactamente, digamos, tenemos ese elemento particular. Primero nosotros tenemos que estar claras cuál es nuestro derecho y cómo nosotros podríamos finalmente denunciar. Segundo, tenemos que hacer varios esfuerzos para hacer algunos cambios en particular. Uno, a nivel municipal, a nivel de partidos políticos y a nivel nacional, deberíamos establecer las reglas de juego en cuanto al tema de violencia política. ¿Por qué lo digo de esa manera? Solamente hoy en Costa Rica, entre los partidos políticos, solo hay un partido político que ha aprobado un código ético, ¿verdad? Un reglamento de ética donde incorpora la violencia política como un elemento sancionador, o lo tipifican de tal manera para poder llevar a algún compañero o compañera por violencia política al comité de ética del partido. Eso es algo que debería, de alguna manera, normalizarse en todos los partidos políticos. La ley modelo de la OEA en relación a la violencia política establece un elemento muy particular que tiene que ver con el tema de violencia, que es la participación paritaria. Es decir, y eso en todos los proyectos de ley que tenemos sobre violencia política que he visto en otros países, y bueno, el que hoy tenemos aquí, no incluye la paridad como un elemento que nos violenta en nuestros derechos, ¿verdad? Es decir, es muchísimo más amplio. Es más, el mismo Código Electoral en el artículo 2 establece como un derecho de nosotras es la participación paritaria. Eso significa que apenas vamos a mitad de camino para cumplir las posibilidades de una participación paritaria, no solamente en candidaturas, sino en
órganos de toma de decisión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nosotras definirnos y saber que estamos siendo violentadas. Y no solamente que nosotras estamos siendo violentadas, también tenemos que ser conscientes que otra compañera está siendo violentada y yo me he callado de lo que está sucediendo. Es decir, no podemos pensar que la violencia política nunca me va a llegar a mí y posiblemente yo no haga esa denuncia ni haga ese proceso porque todavía estoy atemorizada de las consecuencias que yo podría tener a la hora de denunciar la violencia política que está viviendo alguna compañía. Y ese es el elemento detonador, esa parte de la sensibilidad del empoderamiento. ¿Qué sigue después de eso? Bueno, como decíamos, unirnos, sí. Yo sí creo que, y ya he venido trabajando con una municipalidad, deberíamos tener una guía de buenas prácticas a nivel de municipal que nos permita a nosotros garantizar no solamente en el día a día municipal, sino en todos los órganos de toma de decisión, comisiones, consejos municipales, todo el tema de esta relación entre alcalde o alcaldesa y vicealcalde o alcalde y vicealcaldesa, es esos equilibrios y esas buenas prácticas de no discriminación. Tenemos otro elemento que yo les decía que tiene que ver con los temas legales. Uno, y la violencia política no está tipificada, entonces hemos tenido que recurrir, por ejemplo, las vicealcaldesas a amparos electorales ante el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando no les establecen sus funciones o le quitan sus funciones o no le dan recursos para sus funciones, ¿verdad? A veces les dice, usted se encarga de toda el área social, pero cuando usted se da cuenta el presupuesto que hay para desarrollar todas esas funciones no existe o es mínimo o te engañan diciendo vas a hacer tal cosa y lo que te dan es ni siquiera permite desarrollar las actividades a las cuales en principio fuiste designado. Eso por un lado. Dos, la ley, el código hoy, el código municipal, tiene una norma que no es totalmente clara ni tampoco le asegura, por ejemplo, a las vicealcaldesas el tema de sus funciones. Cuando dicen, bueno, el alcalde determinará cuáles son las funciones que podrá desarrollar la vicealcaldesa, las variaciones que se han pretendido al día de hoy con las propuestas de ley que hay a nivel de Asamblea Legislativa, es decir, ok, usted va a definir sus funciones, pero bueno, póngalas por escrito, preséntelas al Consejo y tiene un mes para presentarlas. Bueno, realmente pienso que no es tan significativo porque al final de cuentas podría ser que él diga solamente se encarga de esto y no tenga, digamos, ningún poder en el tema de la administración. Y terminamos, como en muchos casos, donde para simplemente tener un carro para ir a hacer esas funciones depende que el mismo alcalde le autorice a usted el uso de su vehículo, de un vehículo municipal para poder hacer esas funciones. Entonces, vean que la misma legislación nos encasilla a nosotros, nos mete en ese pequeñito metro cuadrado y nos ha encerrado ahí, en ese modelo, ¿verdad? Entonces tenemos hoy por hoy muy pocos mecanismos para poder hacer denuncias con respecto al tema de la violencia política. Les voy a comentar el caso de Ania Erra en la zona sur. Ania era maestra pensionada, entonces ella no recibía salario, ella lo único que recibía era, le cubrían los gastos para poder hacer sus funciones. Y pasó año y medio sentada prácticamente en una silla, no le dan computadora, no le dan escritorio, no le dan ninguna de las condiciones para poder ejercer su cargo, para lo cual fue electa popularmente. Entonces puso un recurso en aquel entonces contra el alcalde y en medio de que él interpone el recurso y el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, que sabíamos que exactamente lo que iba a responder, porque lo único que puede decir el Tribunal Supremo de Elecciones en esas condiciones en particular es que él
alcalde debe proporcionarle las condiciones suficientes para que ella pueda ejercer el puesto por la cual fue electa. En medio de ese proceso que duró casi 3 meses entre que ella interpuso el recurso y finalmente lo resuelven, simplemente las condiciones cada vez empeoraron muchísimo más. Entonces, eso por un lado. El tema de las vicealcaldesas hay, y creo que también es un trabajo que se puede hacer desde la RECOM y desde las diferentes mujeres de las municipalidades, es que hay que sentarse a ver bien esa reforma al Código Municipal para garantizar que las vicealcaldesas tengan un espacio real, que cuenten con los recursos suficientes y en algún momento, en el mediano y largo plazo, replantearnos, ¿verdad? Esa relación que existe entre alcalde y vicealcaldías, ¿verdad? Para generar otro formato no tan vertical ni patriarcal en función de las labores a nivel municipal. Eso por un lado. Entonces, sí es importante que hacer esa reforma. Segundo, hay que hacer un fuerte trabajo para presionar a los diputados y a las diputadas de los diferentes partidos políticos para aprobar, aunque sea lo básico en el tema de violencia política. Hay un proyecto de ley que yo pues he señalado mucho porque me parece que el proyecto se queda corto en muchísimos temas, pero por lo menos sienta la base de lo que es la violencia política y puede generar algunas interpretaciones que nos ayuden a nosotras a ir a hacer una denuncia. Y finalmente, eso funcionaría como la ley de acoso callejero. Yo le digo a todo el mundo, hoy primero se visualizan el acoso callejero, ¿verdad? Que es un elemento importante. Es decir, no solamente nosotras entendemos que nos están acosando en la calle, ¿verdad? O sea, yo tengo que vivir tranquila y caminar tranquila, sino que simplemente la gente ya está empezando a entender qué es el acoso callejero. Y entonces, no solamente denunciamos nosotros, sino denuncian terceros de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ya está tipificado. Esas son, ese tipo de leyes es lo que hemos venido llamando hace mucho tiempo acciones afirmativas. Para mí, pues la mayoría de las legislaciones son, en ese sentido, son acciones afirmativas. En el momento que a usted lo obliguen, como en la ley, de tránsito a ponerse el cinturón, eso es una acción afirmativa. Yo no me pondría el cinturón si a mí no me obligan o me hacen una multa de 50,000 pesos y yo no lo ando. Ok. Nosotros tenemos que, aunque sea en lo básico, aprobar una ley sobre violencia política que nos permita, de la mano de lo que ha venido haciendo el INAMU, de lo que ha venido haciendo organizaciones como la RECOM y de lo que algunas mujeres hemos venido haciendo desde los partidos políticos, poder poner esas reglas y poner finalmente algún tipo de sanción que permita a la gente contener esa violencia. No es que la va a erradicar, porque nosotros tenemos la ley contra el feminicidio, contra el tema de violencia doméstica y otros tipos de agresión psicológica y física, como lo vimos al puro principio. No es que lo erradica, ¿verdad? Pero empieza realmente a cambiar el panorama de lo que sucede, de lo que puede llegar a suceder y de lo que la gente puede finalmente entender de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, sí es importante, como les decía aquí, es decir, si yo entro en una serie de acciones, yo necesitamos que las organizaciones, que las instituciones empiecen a ejercer y establecer esas acciones afirmativas. ¿Qué podemos hacer nosotros desde los consejos municipales? Hey, las comisiones deberían estarse nombrando en paridad. Las juntas de educación deberían estar nombradas en paridad. Hay toda una serie de acciones que nosotros nos permiten incorporar a muchas mujeres valiosas a tomar decisiones. Indiscutiblemente nuestras decisiones son muy, muy distintas en muchísimos de los casos. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente estamos pensando en lo que en la belleza del parque, sino estamos pensando en la iluminación del parque,
¿Y por qué pensamos en la iluminación del parque? Porque pensamos en seguridad, porque pensamos en que nuestros hijos van a pasar por ahí y que tenemos que garantizar que estén seguros, que no haya nadie que los robe o que los asalte o que haga otras cosas aún peores. Nuestra visión es diferente y por eso es que tenemos que incorporar esa visión y esa toma de decisiones dentro de lo que podríamos decir a todos los niveles, distrital, en los distritos, con los consejos de distrito, a nivel municipal y a nivel cantonal. Pero quienes iniciamos a modificar esos patrones socioculturales somos nosotros otra vez. Yo, a pesar de lo que dicen mucha gente, discrepo cuando hablamos de charlas sobre equidad, igualdad y sobre violencia política. Siempre dicen, y ahora la tónica de mucha gente dice, bueno, que tenemos que capacitar a hombres y capacitar a mujeres, ¿verdad? Para que ellos entiendan que nos están violentando, ¿verdad? Y también, al final, pero es que si nosotros no estamos entendiendo que nos están violentando, jamás vamos a poder decir, usted me está violentando, usted está haciendo tal cosa. Y entonces, yo siempre he dicho, antes de empezar con los hombres, empecemos con nosotros, ¿verdad? Tenemos que identificarnos, tenemos que saber que estamos siendo violentadas y entonces en ese momento vamos a poder hacer este cambio de patrones culturales, ¿verdad? Y no nos volvamos y no pensemos que nos van a señalar porque yo le diga, mire, respéteme mi posición. Puede ser que usted no comparta mi posición, puede ser que usted no quiera iluminar el parque, como les decía, pero usted tiene que respetar mi posición y respetar las razones por las cuales yo quiero iluminar el parque. Yo no le estoy diciendo que pensemos igual, le estoy diciendo que yo tenga la posibilidad de ir a decirles qué es lo que yo creo y si tengo la posibilidad de tomar esa decisión, pues tomar la decisión y hacerlo. Nosotras somos las principales agentes de cambio de la violencia política, del actuar, de todo el día a día de la toma de decisiones. Y eso es algo que en el momento que yo lo entienda y en el momento que empecemos a entender la mayoría, es decir, si en el Consejo Municipal hay 4 regidoras y resulta que hay una que es la difícil, que es la que señala, que es la que dice, que es la que está, entonces, entonces todo el mundo empieza a decir, la puchica, va a volver a hablar Carolina, qué pereza escucharla, ¿verdad? Siempre Carolina en esas posiciones, siempre criticando, siempre diciendo, no, me parece que ahí es donde nosotros deberíamos tener esa inteligencia y esa capacidad de sentarnos entre nosotras primero, porque entre ellos sí lo hacen, y a veces entre ellos y ellas, ¿verdad? No nos tiene que dar miedo a que nos digan que somos mujeres fuertes, que somos mujeres capaces, que somos mujeres estudiosas y que sabemos qué queremos. ¿Por qué? Porque en ese momento, si sabemos qué queremos, entonces podemos ponernos entre nosotras a negociar cosas y entre nosotras ayudarnos. ¿Para qué? Para cambiar esos patrones culturales, ¿verdad? Y entendernos que nosotras además, vamos a ver, no somos menos. El problema no es que nos sentamos superiores, es que nos sentimos inferiores y a veces hasta nos da susto, pánico y se nos mojan las manos, ¿verdad? Las sudamos y de todo cuando tenemos que a veces tomar alguna posición en las cuales no es lo que la gente realmente piensa, ¿verdad? Entonces sí es realmente importante empezar por nosotras, empezar por lo que les decía hace un rato, esa sensibilización y ese empoderamiento en lo individual para llegar a lo colectivo, ¿verdad? Si no logramos hacerlo en lo individual y si no logramos seguir este proceso y después de esto deberíamos sentarnos las mujeres de todos los partidos políticos en una municipalidad y ponernos de acuerdo si el problema de la violencia política no pasa por un partido o por otro, realmente pasa porque somos mujeres.
¿verdad? Y por las circunstancias históricas que se han venido dando y por los actores particulares, porque vamos a ver, también tenemos que ser claras, hay gente que lo entiende, hay gente que abre espacios, hay gente que comparte, y eso hoy por hoy no es la mayoría, ¿verdad? Y entonces sí nosotros finalmente tenemos que entender eso. Entonces, en la Asamblea Legislativa está este expediente que es el 20.308, ¿verdad? Y entonces habla sobre la violencia política y dice, la violencia contra las mujeres en la política se entiende por violencia contra las mujeres en toda conducta por acción o por omisión. Ve qué interesante el tema. Finalmente, no es solamente lo que te dicen, es lo que no te dicen. No es solamente en lo que te dejan participar, es en lo que no te dejan participar. Es decir, entendamos que la peor cosa en esta vida, y más si tenemos un puesto de toma de decisiones, de responsabilidad pública, es que ser invisibilizadas. Y debemos entender que parte de la violencia política es no estar en esos lugares donde tenemos que estar para tomar decisiones, ¿verdad? Y entonces es lo que nos hacen, porque también nos pueden decir cosas, etcétera. Pero cuando nos callan en un consejo municipal, cuando no nos dejan participar en comisiones, cuando no nos dejan hablar y no nos dejan ir a las comunidades o no nos dan recursos, si es que realmente ocupamos recursos para hacer algunas acciones, estamos siendo de alguna manera, si no hay, vamos a ver, que también hay que aclararlo, si no hay una razón, porque si no hay plata para nadie, entonces, si no hay plata para darle vehículo a nadie, entonces, o sea, ni para él, ni para esa, ni para otras. Lo que no se vale es que digan, como aquella se hace caso, a ella sí le ayudo, y usted, que es la más rebelde, no le vamos a ayudar y no le vamos a dar espacio. Y muchas veces pasan así, y eso es una tontera, ¿verdad? Y pasa mucho en los partidos políticos, que te dicen, bueno, no vamos a hacer esa capacitación con ella, ni la vamos a invitar, a pesar de que es la persona que debería estar ahí, para no darle alas al animal ponzoñoso, como dirían, pero en esencia es la manera en que bajan, nos bajan a nosotras y nos bajan lo que ya nos hemos ganado. Porque si estamos ahí es por una razón, ¿verdad? Y tenemos que entender que eso es parte del ciclo de político. Entonces, seguimos con la definición. Esa es una acción dirigida hacia una mujer o a varias mujeres, porque puede ser a un grupo particular, en un cargo de representación partidaria o de elección popular o de dirección de una organización social. Es decir, a través de terceras personas. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser hasta un mismo partido político. O sea, hay toda una serie de elementos que pueden ejercer esa discriminación y que genere esa afectación, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla, ¿verdad? De no participación y cuando uno empieza a pensar, empieza a darse cuenta de por qué hacen las cosas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando somos siendo violentadas, nos quedamos calladas. ¿Yo para qué voy a volver a hablar? Si la verdad es que cada vez que hablo me señalan, todo lo que yo digo no es tomado en cuenta y entonces logran lo primero, que es silenciarnos. ¿Cierto? ¿Para qué yo voy a hacer eso si finalmente me van a decir esto y esto y esto? Eso en el mejor de los casos, que yo decida como mujer quedarme ahí, ¿verdad? Pero simplemente muda, sin opinión, sin pensamiento. Segundo, ¿qué lo que hacen es que finalmente no sigamos participando en política? Entonces, yo escucho a muchas mujeres dicen, no, yo la verdad me quedo en la Asociación de Desarrollo o me quedo en el Comité de Seguridad, pero ¿para qué voy a volver a la municipalidad? O en muchos casos, ¿para qué voy a volver a aspirar? ¿Para qué me voy a meter en procesos de los partidos políticos si ahí siempre terminamos de últimas y no estamos, no somos parte de ese círculo de toma de decisiones? Es que yo no tengo que pedirle a nadie ser parte de ese círculo de toma de decisiones, yo tengo que construir ese círculo de toma de decisiones alrededor de nosotros, ¿verdad? Eso por un lado. Entonces, hay muchas, ¿qué sucede?
y que se van para la casa y renuncian a ser regidores. Conozco casos de que a los 3 meses de estar en la municipalidad renuncian y se van porque no soportan lo que están viviendo a nivel municipal, ¿verdad? Y entonces sí es importante entender que la violencia política, más allá de ser efecto, como decíamos aquí, de algo histórico, ¿verdad? De esos patrones socioculturales que han existido siempre, tienen objetivos claros, ¿verdad? Y uno de esos objetivos es que nos volvamos mudas, nos volvamos invisibles y que finalmente dejemos los espacios abiertos para que algún pequeño grupo, para que un grupo en particular tome decisiones, ¿verdad? Y ahí, en esas tomas de decisiones, nosotras no estamos incluidas para, ¿por qué? Porque no es de interés. Ahora, yo quería tocar uno de los elementos esenciales que me parece importante que nosotras a nivel municipal deberíamos tener claro y a nivel de partidos políticos, porque todas venimos de partidos políticos, es que uno de los elementos esenciales que no hemos entendido, no solamente de participación a nivel de partidos ni de candidaturas, es que la paridad es un principio esencial, ¿verdad? Si nosotros hoy no participamos en paridad, es decir, la mitad de la sociedad no estaría representada en la toma de decisiones. Y entonces nosotras tenemos que finalmente ayudar y colaborar para que eso en los escenarios en que estemos y que podamos tomar decisiones, eh, podamos, ¿verdad? Eh, poder tener esa posibilidad de toma de decisiones en paridad. No solamente en el tema de candidaturas, pues yo traigo ahí un gráfico en el tema de candidaturas, que es algo que, que todas debemos valorar ahora que vienen las elecciones nacionales. El Tribunal Supremo de Elecciones sí obliga a tener paridad en las candidaturas de diputados, ¿verdad? No así lo tuvo con el tema municipal. El Tribunal Supremo de Elecciones para mí, bueno, siempre que nos hemos reunido, yo les tengo unas críticas enormes. Finalmente el Tribunal Supremo de Elecciones se trajo la paridad, lo que llamamos paridad horizontal, ¿verdad? Se la trajo abajo con una interpretación oficiosa al Código Electoral, donde ellos interpretan que la paridad de encabezamientos, ¿verdad? Que es la paridad horizontal que se habla y que ratifica la Sala Constitucional desde el 2015, después de la reforma del Código en el 2009, dice que solamente se puede aplicar en nominaciones plurinominales, o sea, en fórmulas como regidurías, como en diputaciones, ese tipo de cosas. Pero que cuando nosotros venimos al tema de alcaldías, sindicaturas, ahí no deberíamos aplicar la paridad horizontal. Y realmente ahí es donde nosotros tenemos el mayor conflicto, ¿verdad? En la aplicación de la paridad, porque es donde tenemos, es más, en esta última elección quedaron electas menos mujeres que hacía 4 años, ¿verdad? Es decir, realmente, en lugar de pensar que hay una apertura y que vamos creciendo en la participación, realmente viene disminuyendo, ¿verdad? Y aún así, a pesar de que se aplique la paridad en el proceso de elección de diputados, aunque aumenten el número, no nos garantiza que lleguemos a tener una, una asamblea legislativa paritaria, ¿verdad? Entonces sí, realmente es importante que nosotras entendamos que dentro de los partidos políticos y aún referencia a nivel internacional, la paridad y en nuestro código electoral establece que la paridad es un derecho. Es decir, la participación paritaria es un derecho que tenemos los y las costarricenses. Entonces deberíamos buscar y que esa participación sea de esa manera. Y les voy a decir una cosa, porque cuando uno habla desde el puro principio, y lo voy a poner aquí, es decir, siempre creemos que a mí no me va a suceder, siempre pensamos
y en algunos casos esa es la parte más, tal vez más interesante en el sentido de que a veces decimos, bueno, yo llego aquí por mis condiciones. Todas llegamos por condiciones. Aquí la mayoría somos mujeres preparadas, muchas conocemos nuestro territorio, hemos trabajado con organizaciones, es decir, la preparación para llegar a puestos de toma de decisión es muy diversa. No podemos señalar una cosa o la otra como más fuerte o no. Eso no. Lo único que nosotros tenemos que entender es que en el tema de esa participación real, no solamente a nivel de candidaturas, sino a nivel de toma de decisiones, eh, de, mm, a veces no nos gusta decir que estamos siendo discriminadas y no nos gusta decir que no tenemos la participación que nos corresponde porque eso nos hace sentirnos menos. A veces pensamos que porque se aplica una norma como la paridad o como en algunos casos eh, la, en algún momento cuando era la cuota, ¿verdad? Siempre decíamos, pero es que yo llegué aquí por mis propias condiciones. Claro, todas llegamos por nuestras propias condiciones, pero además esas normas y esas acciones afirmativas nos han permitido hoy estar donde estamos. O sea, no podemos pensar que no hacer este tipo de cosas nos es en detrimento de nosotras. No, no, por el contrario. Si no existieran acciones afirmativas, estaríamos todavía con 6, 7 diputadas en la Asamblea Legislativa, o posiblemente hubiéramos subido a 10. Pero no solamente eso, sino que este abre camino para que nosotros podamos tener mayores espacios, podamos tener el desarrollo que nosotros hemos querido. Y obviar o menospreciar lo que se ha venido haciendo en los últimos 30, 40 años, no solamente en Costa Rica, sino en el mundo, eh, no sería lo que nos corresponde. Por el contrario, esos son instrumentos que nosotros tenemos y que tenemos que aprovechar y que tenemos que sacarle el jugo para poder garantizar aún más. Porque además les digo, entre más mujeres participemos y tomemos decisiones, la violencia se va a ir incrementando. Entre más estemos tomando decisiones en una municipalidad o nos toca estar en las comisiones importantes tomando decisiones, más vamos a ser violentadas. Y tenemos que estar preparados para eso, ¿verdad? Y tenemos que finalmente garantizarnos que eso no siga pasando. ¿Cómo? Lo que decíamos al principio. 1, cambios legales. Yo creo que el mayor enfoque que tenemos que hacer en este momento es dedicarnos a hacer cambios, 3 cambios esenciales. A nivel de partido, ya hay un protocolo a nivel internacional, ya tenemos un partido con un protocolo claro sobre el tema de violencia política. A mí no me importa decir, lo copié y me lo traje a mi partido político. Debemos nosotras, como militantes de un partido político, como representantes de un partido político, garantizar que mi partido político me garantice la no violencia, por lo menos al interno. Eso es 1. 2, en el tema de las vicealcaldías, tenemos que hacer un buen análisis de las reformas que hoy está en la Asamblea Legislativa y aunque sea, avanzamos un poquito, hacemos un cambio, mientras hacemos, en algún momento hay que hacer un análisis muchísimo más grande de la organización municipal. Y 3, aprobemos y promovamos la aprobación de una ley sobre violencia política. La actual no es tan integral, no tiene algunos conceptos, pero por lo menos nos tipifica las acciones que nosotros tengamos, que podamos finalmente señalar como violencia política. Y la otra parte, no podemos seguir siendo como mujeres. Yo siempre le llamo que nosotros somos de la generación del codazo. Nosotras no hemos entendido que hay mucho espacio político, que tenemos que organizarnos para buscar esos espacios políticos que todas queremos. No podemos seguir definitivamente creyendo que porque a, a Ana o porque a otra compañera no le va a ir bien,
yo voy a ocupar ese espacio. Es que el crecimiento es de todas. Y en el momento que entendamos que el crecimiento es de todas, en ese momento empezamos a generar esa red de la que hablamos, de acompañamiento, de solidaridad, de reconocimiento, porque no todas somos buenas para todo. Hay gente que es buena para una cosa, hay gente que es buena para la otra. Y lo peor que hacemos es finalmente atacar a alguna compañera, que a lo mejor ella quiere ser síndica, yo quiero ser regidora, o a lo mejor yo no quiero hacer nada, pero me gusta estar en política, y entonces la ataco para que ella no sobresalga, y en lugar de hacer esas alianzas que nosotros podamos hacer. Entonces viene este concepto que para nosotros es muy, muy extraño, que es la sororidad, ¿verdad? Este concepto es esencial y es principal, es esencial para lo que queramos hacer en adelante. La sororidad es una cosa más amplia, decir yo te apoyo, yo quiero estar con vos y pobrecita vos y mira, ojalá que no te siga pasando, no. La sororidad pasa por muchas otras cosas. Uno, yo tengo que reconocer las capacidades individuales. Cuando yo reconozco el liderazgo de mi compañera y veo sus fortalezas y veo sus intenciones, sus objetivos, en ese momento yo empiezo a generar esa red, ¿verdad? Y cuando empezamos a unir esas intenciones entre compañeras, unas y otras, entonces es cuando realmente la palabra o el concepto de sororidad empieza a tener sentido entre nosotras. ¿Por qué? Porque al igual que en el amor, no hay amor, usted puede querer mucho a alguien, pero si esa persona no lo quiere a usted o no la quiere a usted, de nada sirve, realmente. Puede haber, pero eso en algún momento se acaba, y más rápido y dolorosamente, ¿cierto? Entonces, sí es importante entender el concepto de sororidad como esa estrategia conjunta, como ese reconocimiento de actitudes, de aptitudes y cualidades que nosotros como mujeres tenemos. Y en ese momento empezamos a construir esa red. Pero no solamente eso, sino que yo lo conversaba en estos días y me decía una amiga que ella ha venido dando luchas sobre la paridad, sobre la participación de la mujer, y que a veces cuando llega a hacer eso, alguna gente le dice, mira, pero ya deja ese tema mujeres. Y ella es una mujer fuerte, y es una mujer con capacidades, es una mujer que puede hacer las cosas y que no necesita que absolutamente nadie le venga a decir qué es lo que tiene que hacer. No, no, es que cuando nosotros llegamos y entendamos que yo no solo lo hago por mí, sino lo hago por las demás, en ese momento empezamos a construir de manera conjunta y la sororidad se convierte en una realidad. Los que le decía al principio, a mí qué me importa, o sea, yo hoy por hoy nosotros tenemos que hacer campañas en positivo. Hace mucho tiempo eh, me decían, Caro, vos sí que sos difícil, vos sí que sos complicada, ¿verdad? Como hemos desde hace mucho tiempo dando estas luchas por el tema de participación política, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Y entonces te señalan, es que vos aquí, es que vos allá, y es que aquí. Y en algún momento, no crean, uno siempre dice, a la puchica, ¿será que es cierto? ¿Será que el problema soy yo? ¿Será que finalmente la que tiene la vida viendo por otro lado soy yo y estoy, no sé, yo siempre he dicho que terminamos siendo como extraterrestres en esta realidad, ¿verdad? Porque terminamos de ver el mundo de otra manera, de otra perspectiva, y entre más conozcamos y entre más tomemos decisiones, más queremos hacerlo. Lo que tenemos es que garantizar que todas nuestras compañeras y todas las que hoy están también tomando decisiones puedan hacerlo libremente y puedan tener todos los elementos, porque a veces hasta nos esconden información, ¿verdad? Para que nosotros no podamos tomar decisiones. Y uno, ahí es cuando se siente uno realmente mal. A mí me pasó hace años que llegué a una comisión, ¿verdad?
me tocó por trabajo estar en la Asamblea Legislativa 2 años como diputada. Y en la primera comisión, ¿verdad? Porque las diputadas cuando entran les dan todas las charlas y les explican y les dicen, pero a las que entramos a medio camino no nos explican nada, nada más nos dicen, bueno, vamos y hacen eso. Y llegué a la primera comisión y habían unas mociones y finalmente no terminé votando las que yo quería votar. Y mis compañeras, que todas eran mujeres, y yo me sentí engañadas por ellas, porque en lugar de decir, bueno, Caro, venga, siéntese, esta es la moción, esta es la que usted quiere votar, es la 1A o la 1B o la 55, la que fuera, pero así es como, entonces, el número con que se fueron votando no era el número que venía en la moción. Y entonces yo terminé votando las que ellas querían y no las que yo quería. Entonces, vean que después de eso uno se siente mal, uno se deprime y uno dice, bueno, lo agarraron uno de tonta o de chancha y eso es lo que nosotros no deberíamos hacer. Honestamente, poder brindar el tema de la sororidad y de poder nosotros decir hoy, ¿verdad? Que podamos acompañar y podamos ayudar a la gente y podamos construir un escenario en mejores condiciones. Yo no diría que libre de violencia, pero por lo menos en esa claridad de lo que nosotros tenemos que defender y que son nuestros derechos. Vean que lo que les decía hace un rato, una ley a pesar de eso no construye un cambio radical, pero vea que poco a poco, por ejemplo, esta tabla que está en la presentación tiene que ver con el tema de feminicidios. Vean que la misma ley permite que poco a poco los feminicidios vayan bajando, ¿verdad? Y que podamos nosotros ir determinando quiénes, o por lo menos nosotras defendernos de ese tipo de violencia. Vean que para el 2020, si ven la tabla, hay una diferencia del 2000 de más de 10 alcaldesas a menos de 10 alcaldesas en el 2020. Es decir, no vamos a mejorar nuestros números si no hay un cambio real. Si nosotros hoy, y les voy a contar, los mecanismos legales no son tan rápidos ni tan expeditos como desearíamos. Cuando se dio la interpretación auténtica del Tribunal Supremo de Elecciones, que fue más o menos 4 o 5 meses antes de la definición de candidaturas al interno de los partidos políticos, en ese momento muchas pusimos amparos ante la sala, recursos, hay acciones de inconstitucionalidad y al día de hoy esos recursos no han sido resueltos. Ya pasó la elección de candidaturas, ya hubo elecciones municipales, prácticamente vamos un año después de las elecciones municipales. Es decir, tenemos más de 2 años de estar esperando que hoy la sala se pronuncie por lo actuado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, esto que yo les enseño aquí no va a variar si nosotros no hacemos esos cambios reales, ¿verdad? Creo que yo quiero, lo que les decía, esta frase me encanta de Michelle Obama, donde dice, como mujeres debemos defendernos a nosotras mismas, debemos defendernos unas a otras y debemos defender la justicia para todas. El tema de la violencia política, de la participación política y de los cambios en el mediano y largo plazo no es un tema para una, es un tema para todas. Es un tema que tenemos que entender que en el momento que una levanta la voz, ya la gente empieza a pensar y lo vuelvo a hacer. Y eso es en la esencia del trabajo conjunto, del trabajo histórico que nosotros podríamos ir elaborando y planificando hacia el futuro. Y esta es la otra parte. Yo hace unos días les decía en una charla
que ser una mujer empoderada no significa que uno participe en política, o que sea empresaria, o que, no sé, sea profesional. Una mujer empoderada es la que finalmente decide ser lo que ella quiere ser. O sea, si a mí me dicen, usted va a ser, yo tengo que respetar, el otro día me decían, a mí no me gusta manejar, ¿y por qué yo tengo que manejar? O a mí no me gusta, yo lo que quiero es quedarme en mi casa, atender a mis hijos, pero si es una decisión netamente personal, porque es lo que yo quiero ser, eso significa que es una mujer empoderada. Y a veces señalamos y pensamos que la mujer empoderada es simplemente aquella que tenga, no sé, alguna visión hacia afuera, que tenga algunos papeles protagónicos. No, 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 no. El éxito es finalmente vivir la vida que queramos vivir. Y eso no significa que toda la vida vamos a vivir lo mismo, ¿verdad? Y es lo que nosotros realmente tenemos que entender para poder desarrollarnos, para poder vivir tranquilas y para poder saber qué es lo que queremos hacia adelante. Todos los días construimos algo diferente. Todos los días se nos presentan oportunidades distintas. Y eso no significa que porque yo hoy quiero vestirme de rojo y me encanta el rojo, no significa que mañana me vaya a vestir o de blanco o de rosado. Las condiciones van cambiando conforme va cambiando. Entonces, sí me parece importante que todo pasa por nosotros, que realmente el mayor esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es por defendernos. ¿Cómo nos defendemos? Conociendo, sabiendo quiénes somos, sabiendo cuáles son nuestros derechos. Y a partir de ahí tenemos que construir la primera parte, que es denunciar. Pero para poder hoy denunciar, tenemos que hacer hacer modificaciones legales. Nos urge eso. Hoy podemos hacer denuncias ante el tribunal porque no nos dan los requerimientos, podemos hacer denuncias por acoso sexual, por acoso laboral, en algunos casos, en el tema político, pero la violencia per se no, no, no la podemos finalmente denunciar. Y seguir. Creo que a partir de la RECOM y a partir del trabajo que tenemos en las diferentes municipalidades, tratemos de construir esos protocolos de buenas prácticas internos en las municipalidades. Tratemos de entenderlas nosotros, porque construir a veces es muy complicado. Por eso es que la ley de violencia política hoy, si ustedes la leen, ese proyecto que yo les presenté aquí, este proyecto, este expediente, el 20.308, está basado exactamente en las experiencias de las vicealcaldesas, nada más, en esencia. O sea, ellos tipifican lo que han denunciado las vicealcaldesas en la mayoría de sus amparos electorales, es, ¿verdad? Y entonces ahí ellos identifican eso. No se incluyen algunos otros elementos que podrían incorporarse, pero bueno, como le digo a todo el mundo, y eso es lo que tenemos y tenemos que aprobarlo para iniciar, ¿verdad? Después podríamos ir reformando una ley y podríamos nosotros hacer ese tipo de denuncias. Creo que ya la misma RECOM tiene algunos lineamientos que he visto para poder sentarse, digamos, a establecer esas guías de buenas prácticas. El mismo INAMU ha establecido algunos lineamientos en cuanto a los objetivos a largo plazo, al 2030, donde establece cuáles son las mismas condiciones. Dentro de algunas de las preguntas que hicieron, que me parece importante a nivel municipal, que hay que retomar y que hay que, en acciones importantes, es el papel, el papel que han tenido o que dejaron de tener las oficinas de la mujer, ¿verdad? Pasamos de tener una oficina de la mujer que atendía temas de mujer y entre esos violencia doméstica y otras cosas más, a tener una oficina que terminó convirtiéndose en una oficina de adulto mayor, una oficina de vivienda, una oficina
de otro tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces, vean lo interesante de todo esto. Finalmente terminan invisibilizando la problemática de la mujer en el momento en que abren una serie de funciones y le quitan las funciones reales que debería tener la oficina de la mujer municipal. Eso, en algunos casos, por ejemplo, en el partido me decían, bueno, ¿para qué usted quiere una organización de mujeres dentro del partido? Si ya hay una ley que permite la paridad y la participación política paritaria. Le digo, es que los problemas de la mujer no solamente pasan por una participación paritaria, pasa porque garanticemos capacitaciones de calidad, pasa porque nosotros tengamos esa visión y hablemos sobre seguridad y hablemos sobre otros temas que nos afectan, sobre la tenencia de la tierra. En otros casos, por ejemplo, ya cuando uno tiene que decir, bueno, ¿por qué hay esa diferencia salarial entre mujeres que hacen lo mismo y ganan diferentes? Y eso no es un tema solo Costa Rica. Bueno, todo eso debemos nosotros centrarnos y por eso en algún momento, cuando se conformaron esas oficinas de la mujer a nivel municipal, no es solamente para ver violencia, es para ver cómo vemos el tema económico, cómo generamos condiciones de desarrollo económico a las mujeres de nuestro cantón, ¿verdad? Yo quiero agradecerles, ¿verdad? Por el tiempo, me parece que, no sé si por el tiempo alguna quiere hacer alguna pregunta o ah, alguna consulta, no lo sé. Y bueno, gracias. Podamos, no sé si en algún momento de alguna duda, alguna consulta, lo que fuera, yo con mucho gusto pues, estoy dispuesta. Es un tema que realmente nos debe llenar y nos debemos interiorizar para asumir las mejores condiciones y podamos nosotros avanzar de manera conjunta. Al igual que con algunas municipalidades que he estado pues trabajando con mucho gusto, a las que quisieran, pues yo les puedo ayudar en lo individual quieren plantear algo a nivel municipal y poder tener algunas iniciativas. En algún momento en Cartago, con nuestra compañera Evelyn, que aquí la veo, les dijimos que pudieran hacer una red de mujeres municipalistas o poner, tal vez a través de la RECOM, poder poner un punto donde podamos tener jurisprudencia que nos ayuden a todas en cierto tipo de decisiones. Evelyn ha sido muy valiente a nivel de la municipalidad, ¿verdad? Y poder tener esa jurisprudencia que nos permitan y hasta consultarnos entre nosotros de lo que nos está sucediendo y de lo que está sucediendo en las diferentes municipalidades y de acciones buenas que tenemos algunas municipalidades. Si ustedes van a la municipalidad de Limón, todo el tema de la oficina de la mujer, con todo el tema del emprendimiento es excepcional, a mí me encanta. O sea, esas experiencias que son buenas, que son validadas, ¿verdad? Deberíamos tratar de generalizarlas, ¿verdad? Entonces creo que esa es la red que deberíamos construir y que creo que la RECOM es una buena plataforma para hacer. Así que, si no tienen alguna duda, alguna pregunta, Josmar, yo Carolina, con mucho gusto. qué gusto. Siento y leo mucha satisfacción de esta hora y media que nos has compartido. Mil gracias. Les ratifico esta presentación, se las vamos a estar haciendo llegar a través de correo electrónico. Muchas gracias por conectarse. Tienen allí en el chat de esta sesión un enlace para que nos ayuden con la evaluación de esta actividad y permitirnos poderles llevar mejores experiencias de la virtualidad. Doña Cinia o doña Yolanda, alguna representante de la filial Alajuela para que cierre formalmente esta sesión. Y mil gracias, Carolina. Seguimos en el camino. Sí. Más bien, muchas gracias a todas. Encantada, Josmar, de colaborar con ustedes. Es un tema que realmente
me llena y me apasiona mucho. Gracias, Muchísimas doña Yosma. gracias. Muchísimas gracias, muy interesante y gracias a todas las participantes, aunque siempre quedan algunas que por algún motivo no se puedan, pero ahí les va a quedar la información. Y muchas gracias a usted, Carolina, por ese interesante y es como para hablar todo, muchos días, muchas horas, ¿verdad? Buenas tardes a todas, gracias. Gracias, Josmar, usted como siempre, muy amable. Bye, bye. Feliz Muchas tarde a gracias. todos. Atención en Feliz el tarde. Facebook. Estará este video. Gracias, gracias Chao. compañeras. Gracias, Buenas un tardes. abrazo, saludos. Patricia Rodríguez de Heredia. Mucho Muchas gusto, gracias. Patricia. Buenas tardes a todos. Saludos y muy bonito todo. Excelente. Muchísimas gracias. Buenas Muy tardes. interesante. Desde Cartago, Florita Araya. Mucho gusto. Florita, mucho gusto.